Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga a todos los que están hoy presentes y los que están en transmisión también reciban un saludo. A quienes nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Bienvenida. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga y que hoy tengamos un día especial. ¿La iglesia cómo da la bienvenida a los nuevos? Muy bien. Bien, muchas gracias. Comenzamos desde la semana pasada a hablar acerca de Malaquías. Hicimos una introducción a este profeta que tiene en particular Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que es como una puerta que está cerrando al Antiguo y está abriendo al Nuevo. Así que Malaquías es el mensajero. De hecho, la palabra Malaquías significa mi mensajero. Y lo que pasa con este profeta es que él le va a presentar a la iglesia moderna, a la iglesia del Nuevo Testamento, le va a presentar un mensaje especial que está dado en 7 amonestaciones. Cuando hablamos de 7 amonestaciones, estamos hablando de 7 cuidados, 7 peligros, 7 cosas que debemos evitar, que vayamos a caer en ello. Y la manera en que lo presenta Malaquías al pueblo de Dios es a través de una conversación o de una negociación que hay entre Dios y el pueblo. La mayoría de argumentos de parte del pueblo es: no, nosotros no hemos hecho eso, no, nosotros estamos juiciositos, ¿no? Pero Dios les demuestra que hay cosas que arreglar. ¿Cuáles son esas 7 amonestaciones? Permítanme recordarles del libro de Malaquías esos 7 amonestaciones que presenta en su libro para los creyentes del tiempo moderno. Le hemos llamado amonestaciones al creyente moderno. La primera amonestación, que ya hablamos de ella, poner en duda el amor de Dios. En segundo lugar, quitar la honra a Dios. Tercero, menospreciar el pacto matrimonial. De estas 3 primeras hablamos el domingo anterior. Y hoy vamos a hablar de las otras 4. Acusar a Dios de injusticia, darle la espalda a Dios, robar a Dios y dejar de servir a Dios. Así que estas 7 estamos estudiándolas y previniendo que caigamos en ello. Ahora, ¿qué es el parecido que tenemos con Malaquías? Así como Malaquías estaba haciendo la transición entre los creyentes del Antiguo y uniendo a los creyentes del Nuevo, nosotros, hermanos, también estamos en una transición. ¿Qué es esa transición a la cual nosotros estamos como Malaquías? Nosotros vamos a enseñarle o darle ejemplo de vida cristiana a los creyentes que vienen, y consideramos que los creyentes que están por levantarse seguramente pueden ser la última generación de creyentes antes del regreso del Señor. Escuche eso. Es posible que en el tiempo que estamos ya no queden más de 40, 50 años, es decir, una generación más de creyentes será casi que la última, y entonces pueden desatarse, como han venido sucediendo, el resto del cumplimiento profético respecto al tiempo final. Si nosotros estamos enganchando a los creyentes últimos del tiempo final, se requiere, como Malaquías, que seamos muy precisos en traspasar a ellos un mensaje muy claro, un mensaje muy preciso del tipo de vida cristiana que ellos deben vivir hacia el final. Pero ese mensaje se entrega no solo con palabras, ese mensaje se entrega con demostración, con ejemplo. Así que si estamos en la función de padres, de formar a nuestros hijos en la última generación de creyentes, o de padres espirituales a discípulos, o de iglesia a los creyentes nuevos, pues estamos en esa
en esa transición. Cada uno de nosotros somos mensajeros de Dios. ¿Qué somos? Mensajeros. Y ese mensaje se da con palabras y sin palabras. Con palabras en cuanto a lo que enseñamos de la verdad de la Escritura, y sin palabras el ejemplo que nosotros vivimos. No puede haber, escúchenme, no puede haber una desarmonía, una ruptura entre un mensaje predicado y un mensaje diferente el que se vive. No se puede predicar y vivir diferente, porque no habría armonía entre lo que se predica y lo que se vive. Así que cuando citamos a Malaquías como mensajero, estamos viendo a un hombre que está no solamente escribiendo el mensaje de Dios, hablando el mensaje de Dios, sino también viviendo el mensaje de Dios. Y usted y yo somos esos. Somos los creyentes que estamos en transición, es decir, le estamos pasando a la última generación de creyentes el mensaje hablado y el mensaje demostrado en estas 7 amonestaciones. Vimos las 3 primeras, lo que es poner en duda el amor de Dios, lo que es quitar la honra a Dios, lo que es menospreciar el pacto matrimonial, cuando hablamos de cómo se ha cambiado por un contrato civil y otras situaciones del pacto matrimonial. Y ahora hablemos de las últimas 4. La cuarta está en Malaquías capítulo 2. Por favor, en su libro, en Malaquías capítulo 2, su Biblia, verso 17. 2:17. Dice, en la versión que ustedes tienen, la Reina Valera, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. En la nueva traducción o en la nueva versión internacional dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan: ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen: todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. O se preguntan: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué significan estas palabras? Esta es una acusación, y una acusación muy grave. Personas creyentes que están acusando a Dios de ser alguien injusto. ¿De que Dios es qué? Injusto. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Cómo es que los que hacen lo malo no les va mal, les va bien? Pareciera que Dios se complaciera en los que hacen lo malo, porque no les va mal. Y a los que hacen lo bueno les va mal. Entonces, a ver, esto es como injusto. Eso es lo que están planteando las personas en el tiempo de Malaquías. Y Malaquías está corrigiendo y está diciéndoles: qué grave error acusar a Dios de ser un Dios injusto, un Dios que se agrada de lo malo. Yo creo que usted y yo, y Dios nos libre de llegar a ese punto de, con nuestros pensamientos o con nuestras palabras, argumentar de que Dios es injusto. Nosotros somos injustos, nuestro es el pecado, pero de Dios es la santidad. Sin embargo, el mundo tiene esa doctrina, el mundo repite esa doctrina. No sé si era que los creyentes del tiempo de Malaquías se habían contaminado con el mundo exterior, porque en el mundo se llega a pensar que hacer lo malo paga, vale la pena. En una situación con la que estamos viviendo actualmente, en el gobierno y eso, hay varios que se han preguntado: ¿cómo así? Después de hacer lo malo, después de delinquir, después de robar, extorsionar y hacer maldad, entonces recibo premio, recibo subsidio, recibo pago. Eso es así que se debe hacer las cosas. Eso es un adoctrinamiento en contra de la doctrina bíblica, porque no es lo malo lo que se debe premiar, lo malo hay que corregirlo, lo malo hay que castigarlo, lo malo hay que juzgarlo. Y lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es santo, eso es lo que debe aplaudirse. Pero el mundo ha cambiado, que hoy a lo que es bueno se le llama malo y a lo que es malo se le considera bueno. A lo que es malo se le considera bueno. Y hay problemas en ese sentido.
La Biblia nos dice que Dios no solamente es Dios de justicia, sino que Él hace justicia y no se complace en ninguna maldad ni en ninguna injusticia. Uno de los nombres que estuvimos estudiando de Dios es Jehová Tsidkenu, que significa el Señor es justo y el Señor no hace ninguna injusticia. En Mateo capítulo 20, verso 13, dice el texto: pero Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga? Este verso que he leído hace parte de una parábola completa que se llama los trabajadores de la viña. Recuerdan que en esta parábola el Señor sale a conseguir trabajadores en la mañana temprano, encuentra un poco de gente desocupada, les dice: vayan a mi viña a trabajar y yo les voy a pagar lo que es justo. Así que contrató en la mañana, pero a las 9 de la mañana vuelve y sale porque todavía hace falta obreros, y dice que contrata a otros obreros y los lleva prometiéndoles que les va a pagar lo que es justo. Y a las 12 del día contrata a otros, en la tarde contrata a otros, inclusive a las 4 de la tarde ya estaba por cerrarse el día, la jornada hasta las 6 de la tarde, a las 5 está contratando los últimos. Cuando llegó la hora del pago, estoy refiriéndome a la parábola, cuando llegó la hora del pago, entonces empezó por los últimos. A los que había contratado en la última hora les pagó el día completo. Entonces los demás dijeron: uy, entonces a nosotros nos va a pagar doble. Pero a los que contrató a mediodía les pagó el día completo. Y a los que contrató a las 9 de la mañana les pagó el día completo. Y a los que les contrató desde la mañana les pagó el día completo. Porque ese era el acuerdo. No hay ninguna injusticia. Alguno de ellos se quejó. Y digo: no, pero Señor, yo esperaba más. Pero a ver, yo no convine en pagarle más. Yo le estoy robando algo. No, no, Señor. Le estoy quitando algo. No, le estoy dando lo que es justo. Ah, sí, pero es que a él le dio más. ¿Quién es el dueño del dinero? Usted. Yo puedo hacer con dinero lo que pienso que debo hacer. No le estoy quitando. Entonces le responde esta palabra: amigo, no te estoy cometiendo ninguna injusticia. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Yo le estoy dando lo que usted merece. Y a veces eso. Ahora, ¿por qué llegamos o por qué esta persona llegó a esa conclusión? Mire, por estar mirando lo que el otro tiene. Ay, es que ahí es donde está el problema en nuestro corazón. Cuando nosotros, en lugar de agradecer por lo que sí tenemos, en lugar de disfrutarlo, en lugar de alegrarnos, ay, añoramos y nos ponemos a ver lo que no tenemos, pero sí lo tiene el vecino, ahí el corazón se nos complica. Mira, si su vecino ve el partido de la Selección Colombia esta tarde en un plasma de 300 pulgadas y usted tiene uno de 17 pulgadas, sírvase el tinto, alégrese, dale gracias a Dios, disfrute lo que tiene en lugar de estar, ¿cómo se le llama eso? De estar mirando a lo que tiene el vecino. Envidia, codicia, avaricia. Y eso es lo que pasa. En la parábola eso fue lo que pasó. Ellos pensando que tenían, no es por lo que los demás estaban recibiendo. Mire, Dios le da a usted porque sabe cuánto puede usted administrar. Cuando usted administre más, Dios le da más. Y si usted es fiel, Dios le va a seguir dando. Pero dele gracias a Dios y no le eche la culpa a Dios de sus o de mis problemas administrativos. ¿Estamos, hermanos? Cuidado. En el Salmo 92 dice: para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. ¿En Dios no hay qué? Injusticia. Tal vez nosotros lidiamos, escúcheme, tal vez nosotros lidiamos con las consecuencias o con los errores que cometen otras personas, pero no podemos culpar a Dios que Él es el que está haciendo algo, me está haciendo algún agravio. En Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Así que la Biblia está, la ley y los profetas está completa con respecto a demostrar que Dios es justo y que no hay ninguna injusticia en Él. Pero cuando vemos qué pasa con otras personas, entonces nos afligimos, nos complicamos el corazón, queremos lo que ellos sí, lo que nosotros no, y entonces tenemos un problema. Quiero recomendarles sobre esto una película, se llama Amor Inquebrantable. Amor Inquebrantable. En esta película de Amor Inquebrantable, una mujer cristiana, su hijo que adoptó, su hijo adolescente, al desobedecer y jugando en un lago que estaba congelado, se parte el hielo y el muchacho se ahoga y queda en estado crítico. Realmente es declarado muerto, pero la insistencia de la hermana, la oración de la iglesia, finalmente hay un milagro y el muchacho vuelve a vivir. Y entonces es una sorpresa en el colegio ese milagro y demás, pero una maestra que hacía unos años había perdido su esposo y que había estado clamando por la sanidad, entonces se complica en su corazón y comienza, ¿por qué él sí y yo no? Y entonces, ¿quién, dice la Biblia, quién aconsejará al Señor? ¿Quién le va a instruir a Dios de cómo debe hacer las cosas? ¿Lo haremos nosotros, que somos gente pecadora? ¿Tenemos nosotros tanta sabiduría para decirle a Dios cómo hacer las cosas? No, hermanos. Él tiene mucho que decirnos y nosotros para aprender de Él, y no es al contrario. Él sabe por qué hace cada cosa que hace. ¿Amén? Así que es posible que alguien se ponga a ver lo que está pasando con otro y entonces quiera lo mismo, no quiera lo de otro. Quiera lo que Dios sabe que usted necesita y lo que Dios tiene para usted. Amén. Y si tiene que sufrir algún agravio y alguna situación difícil, Dios sabe por qué necesita pasarlo por esas situaciones. Así que no le diga a Dios por qué pasa tal cosa. Más bien pregúntele, Señor, ¿para qué debo pasar y lidiar con esto? Seguramente hay algo que yo todavía no he aprendido y necesito aprender. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos, hermanos? Que no nos vaya a acontecer lo de los creyentes del tiempo de Malaquías. Ay, mire, ¿cómo le va bien a ese? Y es narcotraficante. Y yo aquí cristiano, ayuno y todo, y estoy como con hambre y estoy como necesitado. Mire, la Biblia dice en Proverbios, mejor es un bocado seco y en paz que casa de abundancias y de contiendas. Tal vez usted mira para otro lado y ve, uy, pero cómo comen de bien. Mire, hermano, tranquilo, disfrute esas papas, ese arroz, esas verduritas que puede comer. Si usted ora y da gracias por eso, le va a saber al mejor manjar. Y sobre todo no le va a hacer daño, ni lo va a engordar. Lo va a mantener así como está, bien, bien bonito. Mira el que está a su lado y dígame si no está. Ok. Necesitamos ser agradecidos. ¿Sí? No culpemos a Dios. No culpemos a Dios. La otra acusación está en capítulo 3, verso 7, la quinta. Tiene que ver con darle la espalda a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo capítulo 3, verso 7? Mire lo que dice el texto de Malaquías. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Otra vez los creyentes diciendo, pero si nosotros no
nos hemos vuelto, si nosotros aquí estamos fieles, si nosotros no nos hemos ido, si la Biblia dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, está diciendo, no fui yo, Dios, el que me aparté de ustedes. Fueron ustedes los que se apartaron y me dieron la espalda. Y esta es una demanda que Dios hace. ¿Qué significa darle la espalda o apartarse de Dios? Significa dejar de lado los mandamientos de Dios para hacer lo que a mí me complace. Significa dejar el temor a Dios y hacer cualquier cosa que a Dios no le agrada. Significa desobedecer el pacto de Dios y vivir la vida a mi manera. No son pocos, desafortunadamente son muchos los que en la Biblia, el transcurso de la Biblia está relatado, abandonaron a Dios por irse detrás del pecado. De hecho, en el tiempo de Malaquías mismo está diciendo al pueblo, ustedes desde el tiempo de sus padres no han hecho más que darme la espalda, hacer lo que se les ocurre a ustedes y no seguir mis mandamientos. Ha sucedido desde siempre y sigue sucediendo. Dios nos guarde para que nosotros no seamos de aquellos que damos la espalda. Miren, hermanos, si pudiéramos tener con nosotros a todos los que en este templo, solamente en este templo, han conocido al Señor y han estado en algún tiempo, si todos se mantuvieran, seguramente tendríamos que tener más de 2 servicios y tener mucho más sillas, porque desafortunadamente son más los que se han retirado que los que han permanecido, porque muchos son los llamados y más poquitos. Usted tiene cara de ser un escogido. De verdad yo le veo cara de escogido. Pero el que está firme, ¿qué dice la Biblia? Tiene que cuidarse. Ahora yo quiero hacer algo esta mañana que hice en el primer servicio. Nosotros necesitamos protegernos unos a otros. Yo oro para que ustedes permanezcan firmes en la fe. ¿Cierto que sí? Yo oro por eso. Pero necesitamos, cuando tenemos una debilidad, cuando tenemos una tentación, que alguien que está cerca a mí pueda ayudarme. ¿Por qué no le pide a la persona que está sentado junto a usted? ¿Por qué no le pide que cuando usted esté así desviándose, dele la autorización, adviértame, llámeme la atención? Estoy dispuesto a que me regañe, pero no me deje. ¿Está bien el negocio? ¿Sí? Por ejemplo, yo miro a Shirley, ¿su merced aceptaría que yo le llame la atención para corregirla? Y su merced se compromete a hacerlo conmigo. Porque si no hace, mis hermanos, ¿por qué hago esto? Y no es chiste. Si nosotros como familia de Dios no convenimos de esta manera, entonces se va apartando el que quiera y nadie se da cuenta y a nadie le interesa. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Pero no puede hacer que la iglesia sea eso. En la iglesia debe preocuparnos alguien que esté decayendo, alguien que se esté apartando, y alguien debe llamarle la atención. Si ya se pone terco y no quiere, bueno, ya Dios le va a ayudar para hacerlo de otra manera. Pero es importante que hagamos esto, hermanos, que nos llamemos la atención cuando estamos haciendo algo que no es correcto. ¿Estamos, hermanos? Sí. No crea que su buen amigo es el que le invita a hacer lo malo. Si hay alguien que lo corrige, ese es un buen amigo. No le dé la espalda. Oseas capítulo 7, verso 13 dice: ay de ellos que de mí se alejaron. Destrucción vendrá sobre ellos por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos mienten sobre mí. Mire, se desviaron y no se quieren dejar ayudar. Necesitamos eso. Cuando el hermano que está a su lado le diga, no, así no se hacen las cosas, no se vaya a poner bravo porque usted un día lo autorizó hoy para que lo ayudara. ¿Estamos, hermanos? Ahora, si usted dice, vea, vengo por primera vez y ya me están regañando. Si usted viene por primera vez, sepa
que usted ha venido a un lugar donde va a ser cuidado con sentido, pero también va a ser disciplinado a seguir bien los caminos del Señor. Porque ese es el lugar que necesitamos. Hay algunos, escúcheme, hay algunos que comienzan a alejarse del Señor, comienzan a dejar de venir a la iglesia, comienzan a dar la espalda al Señor, y es notorio. Pero hay otros que estando dentro de nosotros o estando dentro de la iglesia, están y aún así comienzan a alejarse. Es decir, aunque se mantienen viniendo a la iglesia, sin embargo se alejan en cuanto a que dejan de buscar a Dios, dejan de orar, no vuelven a leer la Biblia, no más con su vida de santidad, comienzan a negociar sus principios, viven como viven los otros allá afuera. Entonces están con nosotros, pero no actúan como nosotros. Y por ahí se pegan sus escapaditas, ¿sí? Mire lo que dice la Biblia acerca de ellos. Romanos capítulo 1. ¿Qué dice la Biblia acerca de este grupo de personas? Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios ni le dan gracias, sino que se extravían en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Mire esta advertencia de Romanos. Quien comienza a portarse, aunque no sea parte de la iglesia, pero comienza a darle la espalda al Señor, comienza a razonar, a justificar, y no, para él todo está bien, ¿sí? Tenemos que tener ese cuidado. Esta escritura de Judas es fuertecita, pero tenemos que leer. Judas capítulo 1, verso 11 y 12. Hay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero, se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Una escritura de Judas capítulo 1, no el Judas, no me pregunte del Judas no el Judas que se ahorcó, no pudo escribir nada, no le alcanzó. Está hablando aquí de uno de los discípulos del Señor, y él escribe de esa manera. La Biblia nos invita para que nosotros permanezcamos fieles, y entre nosotros debemos llamarnos la atención para permanecer ¿qué? Fieles. No nos gusta cuando nos corrigen o no nos gusta cuando nos regañan, pero lo necesitamos, porque todos debemos saber que pues somos perfectos, pero todavía no estamos completos. ¿Estamos, hermanos? Mire, dice en Colosenses 1:2, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en la promesa, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. No, dice en Colosas, pero déjeme ser intencional. A los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en la promesa. A los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en la promesa. Amén. Nos llama a eso. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esa escritura de no seas sabio en su propia opinión, ¿sabe cómo lo entendemos mejor? Mire, hermanito, hermanita, no sea terco, usted no sabe todas las cosas, usted no se las sabe todas. Más bien, déjese guiar por el Señor. Ok, pasemos a la número 6. Esta se pone aún más candente. La acusación del capítulo 3, verso 8 al verso 12. Leanla conmigo en sus Biblias, en Malaquías.
Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y preguntasteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis. Uy, ¿qué estaba pasando en los días de Malaquías? Que dice que completamente la nación se ha quedado con lo que no le pertenece, con lo que le pertenece a Dios. ¿Qué es robar? Gastar lo que es de otro, ¿cierto? Quedarse con lo que es de otro. Ok. Traed los diezmos, verso 10. Traed los diezmos y al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire qué interesante este texto, escúcheme. Me parece tan especial este número 6, este texto del capítulo 3, porque aunque está haciendo una amonestación fuerte, porque a quién le gusta que lo traten de ladrón, a nadie le gusta. Y el profeta le está diciendo al pueblo, les pregunta primero, ¿podrá un hombre robar a Dios? Y dice, pues, no. Dice, pues sí, ustedes son ladrones. ¿Cómo así? ¿En qué? Pues que han robado a Dios en las ofrendas y en los días. Toda la nación se ha quedado. Yo no sé qué pasaba en los días de Malaquías, pero aquí hay una acusación seria. Sin embargo, dentro de la acusación seria, uno lee bien el texto y encuentra una de las más grandes y más maravillosas promesas de bendición y prosperidad. Aún en medio de un regaño, una acusación. Porque si leemos bien, mire, este es uno de los únicos, escúcheme, este es el único de los únicos pasajes en la Biblia donde Dios se atreve a decirnos, pruébenme, pónganme en a prueba si no los voy a bendecir de esta y de esta y de esta manera. Y especifica cómo es esa bendición. Pero previa a esa bendición está haciendo una amonestación, un regaño, está haciendo una acusación de quedarse con lo que no les pertenece, ¿sí? Ellos estaban gastando para ellos lo de la ofrenda, lo del diezmo, estaban quedándose con lo que no les pertenecía. Malaquías habla directamente, cuando habla de robo, habla directamente de ofrendas y de diezmos. No habla de otras cosas, habla de esas dos cositas de manera particular. Así que tenemos que revisar esa parte. Mire que nos pasa esto, escuchen esto que voy a decir, mire lo que a veces nos pasa. A veces un mes o en tal momento se nos olvida dar la ofrenda, dar el diezmo y no lo damos y después reaccionamos y verdad y le pedimos perdón a Dios y entonces volvemos a hacerlo, pero del tiempo que no lo hicimos quedó ahí el asunto. No es que digamos, no es que decimos, voy a pagar lo que no. No, nos ponemos al día de lo de hoy, pero lo de allá lo dejamos allá. Si Dios estuviera recordándonos las deudas que tenemos con Él, ¿qué problema? ¿Qué problema? Pero ¿sabe que Dios no es así? Mire lo que hace el Señor. Los negocios del Señor son de esta manera. Él es el dueño de todo, escúcheme esto, Él es el dueño de todo. Así que el dueño de todo debería tener las mejores ganancias o las peores ganancias. Las mejores ganancias. Entonces Él nos hace este negocio. Yo le doy a usted el 100, usted devuelve solamente el 10. El 10. Del 100% que yo recibo de Dios, ¿qué gasto yo? El 90. Y a veces gasto más del 90 porque no me alcanza. A veces hay algunos que gastan el 120 y cuando les llega el 100 ya deben el 30. Bueno, así somos. Pero para beneficio de nosotros, Dios nos pidió devolverle a Él el 10. El 90 restante nosotros lo gastamos. La pregunta es, ¿qué hace Dios con el 10 que yo le doy?
¿qué hace Dios con el 10 que yo le doy? Según lo que acabo de leer, Dios pone a funcionar ese 10 que yo le doy a favor de ¿quién? Mío. Él debería, si es ganancia de él debería cogerlo para ganancia de él. Pero él lo coge para ganancia ¿qué? Lo pone a funcionar. ¿Cómo así, pastor, que Dios con el 10 pone a funcionar a favor mío? Mire, lea bien. Si usted lee bien lo que estamos aquí mencionando, dice el texto bíblico que si yo lo hago como él dice, entonces se va a desencadenar este tipo de bendición. Mire lo que dice, quiero repetirlo. Traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora, estoy leyendo el verso 10 en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones alrededor van a decir, hoy queremos ser como ustedes, tierra deseable. Mire, aquí habla de 3 bendiciones. Aquí habla de 3 tipos de bendiciones. Uno, se desencadena la prosperidad. 2, hay protección contra el devorador. Y 3, me convierto en tierra deseable. Es lo que contiene el texto bíblico que hemos leído. ¿Con qué hace Dios eso? Con lo que yo siembro. Así que darle a Dios ni siquiera es para enriquecerle a Él, sino que para que yo tenga, Dios siembra por mí. Dios siembra por mí. Escuche este ejemplo. Si usted en la empresa, ¿cuántos trabajan en una empresa? Si usted en la empresa que trabaja le dieran el 100% y le dijeran, mire, ahora usted tiene que ir a tal oficina y pagar su salud, y vaya a tal otra y pague su pensión, y vaya a tal otra y pague tal cosa. Pregunto, ¿lo haríamos cada mes pagando del 100% esa salud, eso? ¿Cuántos pensarían, pero si no voy a ir al médico, ¿para qué me pongo a pagar? Y no pagaría. Pero si yo de pronto me muero, ni siquiera voy a disfrutar la pensión, ¿por qué no me la como hoy? ¿Cuántos no lo harían? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? No nos da el 100%, nos descuenta. ¿Y por dónde nos descuenta? Por derecha. ¿Sí? Dios no trabaja así. Dios podría decirme, mire, no le voy a dar el 100 porque usted no siembra. No, Dios dice, tome el 100, pero siembre, porque el que no siembra, no recoge. Ahora, cuando siembre, sepa que si siembra mucho, recoge mucho, y si siembra poco, recoge poco. Pero eso es. Y Dios dice, pruébenme, hagan su parte, hagan su siembra, y yo voy a bendecirlos de manera sobreabundante. Y la segunda bendición, dice, les voy a proteger del devorador. ¿Quién es el devorador? ¿Y qué cosas hace? Dice que daña los frutos, daña la salud, daña, ¿sí? Hace estéril, nos causa problemas. Nosotros necesitamos protección en todos nuestros recursos, y la protección de nuestros recursos está en lo que nosotros sembramos. Y en tercer lugar dice, nosotros nos volvemos tierra deseable. Los que están a nuestro alrededor quieren ser como nosotros porque estamos siendo bendecidos. Porque nadie quiere parecerse a alguien que está maldecido. Ahora escuche esto. ¿Qué tan difícil es ponerme a orar que Dios bendiga a alguien a quien Dios ha maldecido? Note que esta palabra contiene una maldición. Malditos sois porque ustedes me habéis ¿qué? Si usted ora para que Dios bendiga a alguien al cual Dios lo ha maldecido, ¿cómo actúa ahí su oración? ¿Qué logrará su oración en favor de alguien que tiene la maldición porque le está robando a Dios? Más que orar por él, toca más bien acercarse y decirle, mire,
negocie con Dios porque no lo voy a poder bendecir hasta que Dios no determine bendición sobre su vida. Y la bendición Dios la determina ofreciéndole a Él lo que le corresponde. Y número 7, capítulo 3, verso 13 al 15, la 7 dice, los versos 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, mire esta acusación, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Está diciendo que algunos dejan de servir a Dios, dejan de servir a Dios y comunican a otros desanimando a otros para que no sirvan al Señor. Es cansarse de servir a Dios, es desanimar a otros por servir a Dios. Es padres que castigan a sus hijos con el servicio a Dios. Escuche esto no lo deberíamos hacer, no lo deberíamos hacer, pero hay padres creyentes que les pasa esto. Sus hijos cometen algún error. Son hijos que están yendo a la iglesia, que están sirviendo en algo, y entonces los castigan. No puede ir más a la iglesia. Qué tontos somos. Quitarle a un hijo lo que sí debe hacer y castigarlo con lo que sí debe hacer es una locura de parte nuestra. No deberíamos hacer eso. Dios no aprueba a un padre que le quita a un hijo el ánimo para que sirva a Dios. Al contrario, deberíamos incentivar a los hijos y a los demás para que sirvan al Señor. Mire, un joven que sirve a Dios crece, encuentra propósito, madura, ¿sí? Se forma, avanza. Un joven o una persona que está sirviendo al Señor y se enreda en el trabajo, en el estudio, en las cosas, en el deporte, va a terminar cediendo y actuando como el mundo actúa. Pasa una y otra vez. Así que cuidado con esta queja que hace Malaquías de decir, por demás es que sirvamos al Señor. Me resbala, me da lo mismo. No debería resbalar ni dar lo mismo. Si usted ha sido llamado, mire hermanos, me parece que es un tremendo privilegio. Uno, que Dios me haya salvado y Dios que me permita servir en la obra del Señor. Ser servidor en su obra. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio. Así que, por favor, cuídese. No fuiste solo llamado a asistir a cultos, fuiste elegido para servir a Dios. El Señor nos llamó para seguirle y para servirle. ¿Estamos, hermanos? Servir a Dios vale la pena. ¿Servir a Dios qué? Vale la pena. Fue la consigna de un joven que durante muchos años levantó su ministerio. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena servir al Señor. No dejes de servir a Dios. Sírvele con agrado. Como conclusión, ten cuidado de estas 4 cosas que tratamos hoy. Ten cuidado de acusar a Dios de injusticia. Ten cuidado de darle la espalda a Dios y dejar de ser fiel a Él. Ten cuidado de quedarte con lo que le pertenece a Dios y no darle a Dios. Y ten cuidado con dejar de servir a Dios en el llamado que Él te ha hecho. Que Dios tenga misericordia con nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a pedir la misericordia y la gracia de Dios viniendo sobre nosotros. Levante sus manos al cielo. Quiero que haga esta oración conmigo. Señor, aquí estoy delante de ti. Si puede levantarlo más fuertecito. Señor, aquí estoy delante de ti. Todo lo sabes. Nada puedo ocultar. Mi vida está en tus manos. Perdóname, Señor, cuando mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis decisiones han hecho lo malo. Perdóname por acusar de injusticia. Perdóname cuando no he obedecido
y he dado la espalda a tus palabras. Perdóname cuando me he quedado con lo que te pertenece a ti y he robado. Perdóname cuando he puesto en menos servirte a ti. Señor, me vuelvo a ti. Vuélvete a mí. No deseo vivir apartado de ti. Te necesito, Señor. Dígalo una vez más. Te necesito, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Quiero ser fiel, Señor. Ayúdame, Dios. Aleluya. Cuán grande es Él. Ayúdanos, Dios. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, El firmamento. el firmamento y las estrellas, Todo lo que tú has hecho, Señor. al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón Mi corazón entona la canción. cuán grande Es el Señor. cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, delante de ti estamos. Tú nos conoces. Somos mensajeros para traspasar el mensaje de tu palabra con nuestras palabras y también con nuestro estilo de vida. Está por levantarse una nueva generación y quizás la última de creyentes. Y somos nosotros responsables de qué tipo de mensaje les moldea, les vivimos, les mostramos, les hablamos. Ayúdanos, Señor, como lo hizo Malaquías, en esa transición a presentar un mensaje claro, una advertencia, una amonestación clara. Guárdanos y ayúdanos para no caer en estos pecados, Señor. Oramos, oh Dios, que te glorifiques y nos ayudes, Señor. Oramos, oh Dios, que por tu Santo Espíritu, Señor, seamos fieles a ti, para gloria de tu nombre, Señor. Cuán grande es Él. Aleluya. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande